Hola, mi nombre es Catherine Joana Arias de la Universidad Militar Nueva Granada. En esta ocasión vengo a hablar acerca de las pruebas de hipótesis. Bueno, ¿qué se entiende por hipótesis y qué por prueba de hipótesis? La hipótesis básicamente es una afirmación que queremos confirmarla, a ver si es válida o no. Tenemos la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula es cuando se representa que no hay efecto o no hay una diferencia y la alternativa es la que acepta si la evidencia en los datos contradice la hipótesis nula, representa una diferencia o efecto. La prueba de hipótesis es básicamente el procedimiento estadístico que se utiliza para decidir si se acepta o se rechaza la hipótesis nula, basándose pues en los datos de alguna muestra que se tome. Los pasos que se siguen para demostrar una hipótesis. Formulamos la hipótesis, elegimos el nivel de significancia, luego elegimos y calculamos el estadístico de prueba, definimos la región crítica o calculamos el valor P y tomamos la decisión para redactar una conclusión. Los errores estadísticos que se pueden presentar en las pruebas de hipótesis son el error tipo 1, que consiste en rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. Y el error tipo 2 es cuando consiste en no rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es falsa. Esta es la gráfica que nos representa un poco la situación. ¿Qué pruebas se hacen en relación con una media y dos proporciones poblacionales? Las pruebas relacionadas con una media poblacional tiene prueba Z para una media y la prueba T para una media. Y las pruebas relacionadas con dos proporciones poblacionales tienen la prueba Z para dos proporciones y en ella pues hablamos de la comparación de dos proporciones poblacionales P1 y P2 y requiere que ambas muestras sean suficientemente grandes para aproximar su distribución normal. Las diferencias entre los intervalos de confianza y pruebas de hipótesis. En esta tabla encontramos las diferencias entre intervalo de confianza y la prueba de hipótesis. Según su objetivo, el intervalo de confianza estima un parámetro poblacional con un rango de valores, mientras que la prueba de hipótesis toma decisiones sobre una afirmación. El resultado principal en el intervalo de confianza es un rango de valores posibles para el parámetro y en la prueba de hipótesis se tiene una decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula. El tipo de análisis en el intervalo de confianza es de estimación y en la prueba de hipótesis es de contraste o verificación. En el nivel de confianza o significancia, el intervalo de confianza se expresa con un nivel de confianza y en la prueba de hipótesis se fija un nivel de significancia. El uso del valor hipotético en el intervalo de confianza no se parte de una afirmación específica, sino de una estimación, y en la prueba de hipótesis se parte de una hipótesis específica sobre el parámetro. Bueno, ¿qué pruebas de hipótesis se realizan para datos que se encuentren en una escala normal u ordinal? Para datos en escala nominal tenemos la prueba de chi cuadrado de independencia, la prueba de chi cuadrado de bondad de ajuste y la prueba exacta de Fisher. Para datos en escala ordinal tenemos la prueba de Mann-Whitney, la prueba de Wilcoxon con signos, la prueba de Kruskal-Wallis y la prueba de Friedman. Bueno, pregunta, un contador desea comprobar si el promedio de días para el pago de las facturas ha cambiado respecto al año anterior. Nos dicen que la media histórica es de 30 días. ¿Cuál es la hipótesis nula? Entonces, según lo que nos piden, la hipótesis nula es el promedio actual de días para el pago de las facturas, que es igual a 30 días como el año anterior. La pregunta 8 nos dice si se obtiene un valor de P 0.03 y el nivel de significancia es 0.05, ¿qué concluimos? Como P es mayor que A, se rechaza la hipótesis nula. En conclusión, hay evidencia estadísticamente significativa para rechazar la hipótesis nula al nivel del 5%.
que significa que los datos observados son poco probables si la hipótesis nula fuera verdadera. La interpretación gráfica de una prueba de hipótesis con un valor de P de 0.03 y un nivel de significancia de 0.05, usando una distribución normal estándar como ejemplo, tenemos esta tablita que lo explica mucho mejor. La 9. ¿Qué error se comete al rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera? Tenemos el error tipo 1, que es un error de primera especie. Es el error de rechazar la hipótesis nula cuando es cierta. La probabilidad de cometerlo está dada por el nivel de significancia. Continuamos. En el contexto contable, ¿cuál podría ser un ejemplo adecuado para aplicar una prueba de hipótesis? Bueno, yo apliqué, el ejemplo de que un contador necesita saber el promedio de sus facturas mensuales de una empresa que ha cambiado respecto al promedio del año pasado, que era 5.000. La hipótesis nula es el promedio de las facturas, que sigue siendo 5.000, y la hipótesis alternativa nos dice que el promedio no es 5.000, que puede ser mayor o menor. Toma una muestra de facturas recientes, calcula el nuevo promedio, usa una prueba de hipótesis para ver si el cambio es significativo. Un auditor quiere verificar si el porcentaje de facturas con errores supera el 5%. ¿Cuál es la hipótesis alternativa? La hipótesis alternativa es el porcentaje de facturas con errores que es mayor al 5%. Si se realiza una prueba unilateral a la derecha, ¿qué tipo de hipótesis alternativa se usa? Usamos la hipótesis alternativa que tipo H, la hipótesis alternativa es igual al parámetro que es mayor al valor de referencia, y la hipótesis nula correspondiente sería hipótesis nula igual al parámetro menor o igual al valor de referencia. Un contador prueba si la duración promedio del ciclo contable cambió. Si la muestra es pequeña y la desviación estándar poblacional es desconocida, ¿qué estadístico se usa? Usamos el estadístico T, y aquí tenemos la fórmula. ¿Cuál es el impacto de aumentar el tamaño de la muestra en una prueba de hipótesis? Bueno, tenemos que el impacto de aumentar el tamaño de la muestra nos da mayor poder estadístico, reducción del error estándar, intervalos de confianza más estrechos, mayor sensibilidad a diferencias pequeñas y menor probabilidad de errores tipo 2. Por último, ¿cuál es la relación entre el nivel de confianza y el nivel de significancia? El nivel de significancia es la probabilidad de cometer un error tipo 1, es decir, que rechaza la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. Y el nivel de confianza es la probabilidad de que el intervalo de confianza contenga el valor real parámetro poblacional. Y pues podemos decir que esta formulita de acá es la que representa la relación. Muchas gracias.